Para entender a El Salvador no hay que mirar las líneas de sus fronteras, sino las líneas de las manos de su gente. El Salvador es el país más pequeño del istmo, pero su presencia se siente como el calor de la lava que duerme bajo sus pies. Aquí, la mañana no comienza con el despertador, sino con el sonido rítmico, casi hipnótico, de las palmas de las manos golpeando la masa. El palmoteo. Es una percusión doméstica que anuncia que la pupusa está en camino. Huele a maíz tierno, a chicharrón molido y a ese olor metálico y fresco que tiene el agua cuando golpea la tierra volcánica apenas sale el sol. Si caminas por un pueblo como Ixalco o Panchimalco, verás que el salvadoreño no camina. Siempre parece que va hacia algún lugar con una urgencia amable. Es la laboriosidad llevada al extremo. Pero hay un detalle que solo el ojo atento percibe: el respeto absoluto por el fuego. En cada patio hay un comal y en cada comal una llama. El salvadoreño ha aprendido a domesticar el calor porque vive rodeado de volcanes. Saludan con un buenos días que suena a bendición y se despiden con un vaya pues, que es un pacto de confianza. No hay espacio para la pereza en una tierra que ha sido sacudida tantas veces por la geología y por la historia. Aquí la resiliencia no es una palabra elegante, es el sudor que limpia la cara después de una jornada bajo el sol de Oriente. Es la capacidad de reírse de la tragedia mientras se reconstruye la pared que el terremoto derribó ayer. Hubo un hombre en este pequeño rincón del mundo que se atrevió a mirar donde nadie más miraba, al interior de la sangre. Hablo del doctor Fabio Castillo Figueroa. En una época donde El Salvador era visto como una república bananera o un enclave de exportación de café, Castillo Figueroa se obsesionó con la ciencia pura. Él no solo fue un médico, fue un estratega de la educación que luchó contra el sistema más rígido que se pueda imaginar. Su conflicto no fue contra un virus, sino contra la ignorancia institucionalizada. Como rector de la Universidad de El Salvador, intentó transformar un país de campesinos descalzos en un centro de pensamiento crítico. Su lucha era un dilema ético constante. ¿Se puede hacer ciencia avanzada en un país que aún no tiene pan para todos? Su respuesta fue que, sin ciencia, el pan nunca sería realmente del pueblo. El Salvador es un lugar donde la realidad parece escrita por un guionista de ciencia ficción. ¿Sabías que aquí se encuentra la Pompeya de América? Se llama Joya de Serén. A diferencia de las grandes pirámides mayas que vemos en otros países, este lugar no es una tumba de reyes, sino una cápsula del tiempo de la gente común. Hace 1400 años, el volcán Loma Caldera explotó con tal rapidez que la gente dejó sus platos de comida en la mesa y sus huellas en el lodo. Podemos ver qué comían y cómo dormían. Es el único lugar del mundo donde el pasado nos habla sin intermediarios reales. Pero no todo es historia. El Salvador es una potencia geológica. Tienen un lago, el lago Coatepeque, que de vez en cuando, sin previo aviso, decide cambiar de color. Pasa de un azul profundo a un turquesa neón, que parece de otro planeta. La ciencia dice que son algas y minerales, pero los locales dicen que es el lago renovando su espíritu. Y para los amantes del espacio, El Salvador tiene el Valle de las Hamacas. Se llama así porque tiembla tanto que parece que estuvieras en una hamaca constante. Pero lo curioso es la ingeniería del ingenio. Han desarrollado casas de bahareque y sistemas sismorresistentes que han sobrevivido donde el concreto falló. Y un dato final para los románticos de la literatura: El Salvador es la tierra de la verdadera Rosa, del Principito. Consuelo Susín, la esposa del escritor Antoine Saint-Exupéry, era salvadoreña, y se dice que los volcanes del libro son en realidad
los volcanes de Santa Ana y el Izalco, que ella tanto le describía. Este país no es solo tierra, es inspiración literaria universal. Al final, El Salvador nos entrega una lección que la humanidad necesita hoy más que nunca. Nos enseña que el tamaño del territorio no tiene nada que ver con el tamaño del alma. Este es el país que aprendió a caminar sobre fuego y a convertir la ceniza en abono. No es un pueblo que espera a que la tormenta pase, es un pueblo que ha aprendido a trabajar bajo la lluvia y a cantar bajo el volcán. Ser salvadoreño es entender que la fragilidad de la tierra es lo que hace que cada brazo sea más fuerte. Es saber que, por más que el suelo se mueva, el espíritu permanece firme en su puesto, como un centinela de la esperanza. Cuando veas a un salvadoreño en cualquier parte del mundo, no verás solo a un migrante o a un trabajador. Verás a un sobreviviente que lleva en sus ojos el brillo del añil y en sus manos el ritmo del maíz. Porque en el pulgarcito de América, la vida no es algo que simplemente sucede, la vida es algo que se defiende con cada pupusa, con cada trazo de color y con cada suspiro que desafía a la montaña. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de El Salvador te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.